queremos pedirles algo. Nosotros tenemos aquí estamos teniendo una experiencia todos los domingos, ¿verdad? Hace tiempo le decíamos experiencia Canaán. Pero cada una de las personas, cada una de las familias que está por fuera, que están en sus casas, están teniendo otro tipo de experiencia. Y hace algunos fines de semana nos mostraron un video de una nena en Barranquilla, o de una familia. Él se viste todo formal son Julio y Jennifer. Se viste con saco. La mamá bien elegante y la nena con un vestido de danza y con banderas y con instrumentos, y durante la alabanza están teniendo una experiencia espectacular en su casa. Y quisiéramos ver lo que está pasando en sus casas. Nos gustaría verlo, ¿verdad? Entonces queremos pedirles, mándennos fotos o mándenos un video cortico a info@canaanyusa.org, que ese es nuestro correo, info@canaanyusa.org, para que los fines de semana nosotros podamos compartirlo aquí durante el servicio. Así que Liliana Méndez está diciendo, yo estoy en victoria rotunda y aplastante. Le faltó total. Así que les pido que compartan eso con nosotros. Vamos a meternos en la palabra del Señor. Dígale al que está al lado suyo, nos vemos a la 1. No, pero dígale en serio, nos vemos a la 1. Olvídate de mí, concéntrate, conéctate con el cielo. Vamos a permitirle al Señor que hable a nuestro corazón, y quiero compartir sobre una reflexión que desde el retiro, algo que se ha estado moviendo fuerte en mi corazón. Ya les conté que estuvimos en la librería, en el museo de Billy Graham. Damián me regaló el último libro que escribió. Tenía 92 años cuando escribió ese último libro. El libro se llama en inglés Nearing Home, o sea, acercándome a casa. Y es un libro escrito por un anciano. Y todo lo que tenemos que aprender al respecto de esto, del legado que el Señor nos ha entregado, nos ha encomendado que dejemos a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Y cada día que pasa tenemos una generación más grande detrás de nosotros. ¿Me hago entender? Hoy a los 50 hay una generación más grande detrás de mí que cuando yo tenía 30 o cuando tenía 40. Entonces, algo que me impactó mucho fue ver la satisfacción, diga conmigo, satisfacción de personas como Billy Graham, como Brother Mickey Evans, que ustedes me han escuchado hablar mucho acerca de él. Y el mensaje de hoy se llama, ya sé que recibieron las notas porque ya me llegaron a mí también, se llama Un llamado más grande que tú. Diga, yo tengo un llamado que es más grande que yo. Y es real, aunque no lo veamos, no lo entendamos. Y yo quiero hoy reflexionar al respecto. Todos los domingos el Señor nos está poniendo en mi corazón un mensaje diferente, temas diferentes. Ahorita estaba hablando con Damián también, y pronto vamos a dar un mensaje para los hombres, porque la hombría está en crisis. Y les pido a las mujeres que oren por los hombres, y le pido a los hombres que estamos aquí que oremos por los hombres. Me impacta mucho ver los sábados, por ejemplo, en este momento, no siempre ha sido así, pero en este momento hay un 95% de las personas que están viniendo son mujeres. Hay una crisis. Ayer había 4 hombres. Y hace poquito me tocó un grupo de valores fundamentales y eran puras mujeres. Pedro Pombo me estaba diciendo ahorita que le está haciendo el liderazgo de Jesús. ¿Y son cuántas mujeres? Pero 10 mujeres. Y estamos orando por ti, seriamente. Porque no es fácil. Ok, yo no voy a entrar ahí hoy. Entonces, yo quiero preguntarles, vamos caminando un camino, todos vamos caminando el camino de la vida. Eso suena como un vallenato, pero eso es los caminos de la vida, que es diferente. Por eso no le puse así al mensaje de hoy, porque entonces iban a decir que yo estaba haciendo alusión a un vallenato. Pero todos vamos caminando ese camino, y la pregunta es, ¿cómo pinta el final de ese camino? ¿Cómo se ve el final de ese camino? ¿Qué va a pasar? Porque va a llegar un día, si no ocurre algo extraordinario, ¿verdad? Una interrupción abrupta de nuestra vida, todos vamos a llegar en un momento de nuestra vida y vamos a mirar atrás. ¿Y qué es lo que anhelamos ver cuando miremos hacia atrás? ¿Qué hicimos con nuestra vida? ¿Qué vamos a tener para mostrar? ¿Qué tipo de fruto vamos a tener para mostrar?
¿Qué van a perder aquellos que te pierdan? ¿Cómo queremos que nos recuerden? Es interesante, pero a medida que van pasando los años, esa es una reflexión que se hace cada vez más fuerte. ¿Cómo quiero que me recuerden? Hace unos años me iban a recordar, muy seguramente, como un pastor adúltero. Pero el Señor me dio una segunda oportunidad. Y estoy trabajando duro, porque yo quiero que me recuerden, eso no se va a borrar. Pero quiero que me recuerden como un pastor que hizo mucho daño, muchísimo daño, causó un tsunami, como dijo mi suegra, en un momento en su vida, pero al que el Señor le dio una segunda oportunidad y aprovechó al máximo esa segunda oportunidad y dejó un fruto durante esa segunda oportunidad. Y yo quiero aprovechar y estoy aprovechando esta oportunidad al máximo porque yo no sé cuánto tiempo más voy a estar aquí en la tierra. Entonces, ¿cómo queremos que nos recuerden? Es más, ustedes saben que vamos a llegar un día al cielo y Dios nos va a llamar a cuentas. ¿Cuál va a ser la opinión del Señor cuando nos llame a cuentas acerca de esta vida que nos entregó? Hay un pasaje en Romanos capítulo 14, lo tienen ahí en sus notas. Romanos 14, versículo 10. Dice, está hablando del juicio, ¿verdad? Dice, ¿por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios. Hay otra versión que dice del tribunal de Cristo. Pues dicen las Escrituras, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará delante de mí y toda lengua declarará lealtad a Dios. Dice el 12, es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo delante de Dios. Entonces, cuando estemos en ese momento respondiendo por nosotros mismos, ¿qué vamos a tener para mostrar con nuestra vida? Te quiero que se pongan a pensar, ¿por qué estamos aquí? O sea, estamos aquí simplemente para trabajar de 9 a 5 todos los días y traer comida a nuestra casa. Eso lo tenemos que hacer. Pero ¿será que hay algo más? ¿Será que hay algo que Dios está esperando de nosotros más allá de cumplir con nuestra responsabilidad como proveedores, por ejemplo, en nuestra casa? Ayer hablaba con alguien y recordaba a un anciano también, un anciano que conocimos en Dunklin, un amigo de Brother Mickey que se llamó, ya se graduó el cielo también, él se llamó Ray Sander, era un evangelista. Y él, desde que lo conocimos, él decía, en sus 80s, él decía, estoy listo para irme con el Señor. Estoy listo, todos mis amigos están muriendo, estoy listo para irme con el Señor. O sea, yo quiero irme con Dios, estoy satisfecho con lo que ha sido mi vida, pero voy a aprovechar al máximo cada instante de mi vida. A sus 81 años escribió su primer poema y terminó escribiendo 4 libros de poemas. A los 80 y largos, porque creo que murió en sus 90, a sus 80 y largos se tiró de un paracaídas, en paracaídas de un avión. Y cuando me estaba contando me dijo, ay, me estuve cerca del cielo, pero todavía estoy aquí. Pero él quería irse, quería graduarse. Y conocemos entonces el otro extremo de eso, ¿verdad? De personas que llegan al final de sus días lamentándose por lo mucho que pudieron hacer que no hicieron. Gente que no tuvo la oportunidad ni de reconciliarse con las personas que hirió. ¡Qué contraste! ¡Qué contraste! ¿Por qué hay finales? ¿Por qué esas vidas terminaron tan diferentes? Yo creo que entiendan que hay un plan más grande de Dios. Y es nuestra responsabilidad reconocer, identificar cuál es ese plan o ese llamado o ese propósito, como lo quieran llamar. Yo les pregunto. Yo conozco personas que resisten todos los días su trabajo, que a partir de las 12 del día están trabajando y comienzan a orar para que a las 5 de la tarde llegue rápido. Y que duran toda su vida en ese plan. Trabajan, son buenos trabajadores, pero lo único con lo que sueñan es con el día, primero día a día que llegue el final del día, después el viernes que llegue el fin de semana, y cuando están más adelantico en su vida anhelan que llegue el tiempo de su retiro y entonces se retiran. Eso fue lo único que hicieron toda su vida y lo hicieron bien, pero eso fue lo único. La pregunta es si
Posiblemente había algo más que Dios tenía para ellos. Muchas de estas personas, y estoy viendo que cada vez la estadística es más grande, muchas de estas personas anhelan el retiro para poder disfrutar ellos de todo esto con lo que trabajaron. Y después de algún tiempo de su retiro, comienzan a deprimirse y lamentarse porque se dieron cuenta que lo que tanto anhelaban que ocurriera finalmente no ocurrió. ¿Por qué hay retiros tan diferentes? ¿Por qué en cambio hay gente que dejaron de trabajar de pronto sus trabajos comunes y corrientes, les llegó el tiempo del retiro, pero continuaron trabajando con pasión hasta el último día de sus vidas? ¿Qué hay de diferente en estos dos tipos de personas? La respuesta es que los primeros nunca identificaron o resistieron el llamado de Dios para sus vidas. Y quiero aclarar, trabajar haciendo zapatos no es malo. Trabajar de cajero en un supermercado no es malo. Es más, ser empresario no es malo. No por ser médico, ser profesional, no importa lo que estemos haciendo. Hoy el cuestionamiento que quiero que se lleven en sus corazones es: ¿será que aparte de eso hay algo más allá que Dios haya depositado en nosotros y que esté esperando que nosotros respondamos? Ayer me decía una enfermera que está sirviendo aquí en Canaán. Miren, interesante esto. Es enfermera y me dice: tengo 20 minutos con cada paciente. Y ahora últimamente he decidido aprovechar al máximo esos 20 minutos. En estos momentos, cuando alguien tiene acceso a una enfermera, es porque es un momento muy estresante. Dice, y estoy aprovechando esos 20 minutos. Y Dios me está utilizando para que en esos 20 minutos estas personas conozcan que hay un plan de salvación. Y termino presentándoles el evangelio, terminan recibiendo a Cristo y me está echando el cuento y está llorando de la emoción en medio de lo que está haciendo. Entonces la pregunta es, ¿hay un llamado más allá? La pregunta no es la aseveración, la afirmación es: ¿hay algo más allá que Dios está esperando de cada uno de nosotros? Otra persona muy cercana soñó toda la vida trabajar en una empresa. Toda la vida trabajar en X empresa. Y se fue a trabajar en esa empresa. Y el horario era tan exigente que terminaba sus días tan cansada que no le quedaba ni ánimo, ni energía, ni ganas para hacer absolutamente más nada. Y poco a poco este anhelo de trabajar en esa empresa fue cambiando. Y llegó un día que me dijo: yo creo que Dios tiene para mí algo más grande. Porque ese llamado le iba a resultar imposible ejecutarlo en ese sitio. No era posible hacerlo. Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10:31, así que, sea que coman o beban, o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Dicho de otra manera, ¿estamos viviendo para darle gloria a Dios? Somos el ejército de Cristo. Se supone que seamos la fuerza pública del Señor Jesucristo en esta tierra. Las fuerzas especiales. Hay algunos que les da vergüenza decir que son cristianos y forman parte del servicio secreto. Yo estoy aprovechando al máximo esta segunda oportunidad. Hace 2 semanas, o la semana pasada tal vez, terminamos los ciclos avanzados de nuestro programa de restauración. O sea, terminamos sanidad interior, paternidad, valores fundamentales, Ezequiel 37, restauración financiera. Y siempre al final, muchos de ustedes han participado de esas clausuras, son noches de testimonios. Y ustedes no se imaginan lo que eso significa para mí. Escuchar lo que Dios está haciendo, escuchar los testimonios de las vidas transformadas. De alguna manera, y toda la gloria es para Dios. Nosotros simplemente somos instrumentos de sus manos. Y estoy hablando de nosotros, es todo el equipo de líderes que estamos sirviendo para que eso sea posible. Esos días yo termino satisfecho, me siento satisfecho.
Me da ganas de llorar, de pensar, wow, en aquel momento que estaba haciendo pallets y resistí, valió la pena. Valió la pena no haber tirado la toalla, valió la pena haber permitido al Señor que me moliera por completo, haber reconquistado el corazón de mi esposa, el corazón de mis hijas y poder hoy estar compartiendo de Él hizo con nosotros, con otras personas. Vale la pena, vale la pena. Y yo creo que como este fue el llamado que Dios puso en mi vida, yo creo que yo voy a terminar los últimos días de mi vida satisfecho. La pregunta es, ¿cómo se sienten ahora? ¿Cómo van caminando? Yo siempre pongo la siguiente analogía, uso la siguiente analogía. Si voy caminando hacia allá y el final de mis días es allá, pero allá, hacia allá, no veo, por la manera como estoy caminando, no veo que vaya a terminar satisfecho porque mis días de satisfacción implican que no siga caminando hacia allá, sino hacia allá. Cada día que pasa me estoy alejando más de esa meta. Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? Hay un llamado que es más grande que nosotros. Vivimos en una sociedad supremamente egoísta. Estoy convencido que vivimos en medio de personas y todos los que han hecho el programa de restauración me han escuchado hablar de esto. Somos una sociedad en términos generales conformada por adultos niños o por adultos bebés inmaduros, tan inmaduros que nunca se han convertido, hasta este momento por lo menos, no se han convertido en esos hombres y mujeres que Dios soñó cuando los puso en el vientre de su mamá. Hombres y mujeres que están pensando únicamente en su propio beneficio. Eso es lo más importante. Lo segundo más importante es su propio beneficio y lo tercero más importante es su propio beneficio. Y quiero que entiendan que eso que está pasando, y espero que me reciban esto con mucho amor, este momento va a ser exhortativo, ¿ok? Así que no se me vayan a poner bravos y espero que el hombre y mujer espiritual que hay en ustedes escuche y reciba esto bien. Hay una regla dentro de la iglesia, una estadística que dice, esto es de los últimos 20 años tal vez, que yo la conozco, pero creo que ha sido así desde siempre. Hay una regla que se llama 80-20. Y los que tienen alguna noción de liderazgo cristiano saben que lo que estoy diciendo es verdad. Estamos hablando de que hay un 20% de la iglesia que trabaja durísimo y se esfuerza para entretener al resto, al 80% restante, que nunca contribuirán de ninguna manera al reino de Dios. ¿A cuál grupo quieren pertenecer? ¿Al 80 o al 20? Los de afuera, quiero preguntarles, ¿al 80 o al 20? Mejor dicho. Mejor dicho. Dietrich Bonhoeffer, de pronto has escuchado hablar de él, dice, la mayoría de los cristianos, muchos de ellos, vienen todos los domingos a la iglesia, asisten a la iglesia, pero sus vidas nunca cambian porque en su relación con Dios nunca hay arrepentimiento, no hay reconocimiento de pecado, no hay transformación. A los 20 años de estar asistiendo a la iglesia continúan siendo las mismas personas. 30 años de estar asistiendo a la iglesia continúan siendo las mismas personas. No se comprometen a nada, no están dispuestos a dar absolutamente nada, no están dispuestos a sacrificar absolutamente nada. Personas que dicen, sí, yo reconozco que tengo voz. ¿Quién tiene buena voz aquí? Aparte de Jessica. Buena voz. Buena voz. Tengo buena voz, pero no canto porque hay que ir a un ensayo los viernes por la noche. Entonces, tengo voz, pero no la pongo al servicio del Señor porque tengo que ir a un ensayo. No quiero dar mi testimonio porque mi imagen se va a afectar y qué van a pensar de mí. No estoy dispuesta a dirigir a un grupo de apoyo porque eso significa que me tengo que meter en la vida de otras personas y otras personas se van a meter en mi vida. No estoy dispuesto a servir a los niños porque mínimo termino traumatizado. Eso puede ser real, porque servir a los niños no es fácil. Pero mamás que no están dispuestas a ser mamás porque ser mamá implica un sacrificio. Egoístas. Entonces, diga conmigo, tengo que madurar. Tengo que crecer.
Tengo que convertirme en un hombre, tengo que convertirme en una mujer y descubrir cuál es ese propósito que Dios tiene con mi vida, porque al final de mis días voy a tener que darle cuentas al Señor de qué fue lo que hice con mi vida. Él nos entregó todos esos dones. Él puso en nosotros todo lo que somos. Algo Él está esperando de eso. Amén. No, yo trabajo durísimo porque mi meta es tener más zapatos en el closet. No es nada personal contra Rodman. El punto es, tengan todos los zapatos que quieran. Eso está bien. Pero quiero que sepan que hay algo más. Hay algo más grande. Hay algo más grande que eso. Vamos a estudiar una vida. Una vida con propósito. Eso suena como el libro de Rick Warren, pero vamos a estudiar una vida con propósito en el libro de Nehemías. He hablado anteriormente de Nehemías. Les pido que busquen en sus notas donde dice Nehemías capítulo 1. Me encanta, me fascina, me apasiona la vida de Nehemías porque se parece mucho, el llamado de él se parece mucho al nuestro. Reconstructor de murallas. Y dice así, Nehemías capítulo 1, versículo 1. Dice, palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en la fortaleza de Susa, dice Nehemías, vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá. Y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad. Y les pregunté por Jerusalén. Y me dijeron, el versículo 3, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allí en la provincia, están en gran aflicción y oprobio. Este fue el reporte que le dieron acerca de lo que estaba pasando en Jerusalén. Y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas están quemadas a fuego. Y dice Nehemías, y cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Él oyó esas palabras y ¿qué hizo? Se sentó y lloró e hice duelo algunos días y estuve ayunando y estuve orando delante del Dios del cielo. Tremendo. Recibió una noticia y lo impactó, ¿verdad? ¿Qué estaba ocurriendo? Tiempo atrás los babilonios habían tomado cautivos, ¿verdad? A los judíos, destruyeron Jerusalén. Los judíos fueron expulsados de su tierra, eso se llama una diáspora. Tuvieron varias experiencias de estas que fueron expulsados de su tierra, ¿verdad? Pero pasó el tiempo, los babilonios perdieron su poder y entonces ahora los judíos que sobrevivieron el exilio tuvieron la oportunidad de volver a su tierra. Entonces aquí estaba un hombre en Persia que era el copero del rey, ya lo vamos a ver ahora, que no volvió a Jerusalén, sino que se quedó en ese lugar, siendo simplemente un hombre común y corriente. Nehemías no era un profeta, Nehemías no era un sacerdote, Nehemías no era una persona extraordinaria, simplemente era un hombre común y corriente. Él o su ascendencia era judía, pero él nació en cautiverio en Persia. Y cada uno de estos detalles que estoy diciendo, vamos a ver ahora cómo los utilizó el Señor. Entonces, cuando él escucha lo que está pasando con su gente, a ver, ¿cuántos cubanos hay aquí? ¿Qué sienten ustedes cuando escuchan acerca de lo que todavía está pasando en la tierra de donde ustedes vienen? ¿Verdad? Son noticias que no pasan simplemente que no pasamos por alto, o cuando los chilenos reciben noticias. Ahora hemos estado hablando con los peruanos, porque tuvimos matrimonio de un par de peruanos este fin de semana, y nos decían, hablando de la crisis en el país, y lo mismo nos pasa a nosotros los colombianos. Entonces a él le comenzaron a dar noticias muy difíciles de lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Y por eso tenía una carga muy fuerte con los que sobrevivieron, que se llama el remanente. Y resístame este pedacito de historia, porque esto tiene que ver conmigo. Capítulo 2, Nehemías capítulo 2, desde el versículo 1 dice: aconteció que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, está hablando Nehemías de nuevo diciendo, estaba ya el vino delante de él. Tomé el vino y se lo di al rey.
¿Cuál era el trabajo de Nehemías? La bobadita era que era una suposición clara que había gente que quería matar al rey. Y entonces, una de las maneras como se suponía que podían intentarlo era a través de envenenamiento. El trabajo de Nehemías era que antes de que el rey probara cualquier cosa, él lo probaba primero. O sea que si alguien se moría, ¿quién era? Iba a terminar siendo Nehemías. Tremendo. O sea que él todos los días, escúchenme lo que estoy diciendo, todos los días estaba arriesgando su vida. Entonces miren el paquete. De ascendencia judía, nació en cautiverio, ¿verdad? Un hombre común y corriente, tenía acceso al rey, se acostumbró a vivir en peligro todos los días de muerte. Nehemías evidentemente era un hombre valiente y Dios lo estaba preparando para algo. Nada de lo que estaba viviendo era casualidad. Todo estaba sumando, como lo vamos a ver ahora, porque Dios tenía un llamado para Nehemías que era más grande que él. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Un llamado más grande que tú o un llamado más grande que yo. Toda la historia de Nehemías, escúchenme, los colombianos, los cubanos, los chilenos o de donde sea que sea cada uno de ustedes, toda nuestra historia, todo lo que hemos vivido, de dónde somos, el lugar en el que nacimos, el haber venido nosotros aquí, este grupo, el haber venido a Estados Unidos, todo lo que hemos vivido, toda nuestra historia determina nuestro propósito. Pastor T.D. Jakes dice que nuestro futuro está escondido en nuestra historia. Piensen por un momentico en eso. Todo lo que hemos vivido no ha sido porque sí. Nuestra vida no se ha salido en ningún momento de las manos de Dios. Todo lo que vivió Nehemías, la historia de Nehemías, determina el propósito, el llamado que Dios tenía para él. Vamos a seguir leyendo. Dice el final del versículo 1. Yo nunca, está hablando del rey, ¿verdad? Estaba listo el vino. Y yo nunca había estado triste en su presencia. En la presencia del rey. Y el rey me dijo, ¿por qué está triste tu rostro? ¿Se le notaba la tristeza a Nehemías? Se le notaba. ¿Por qué estaba triste? Por lo que había escuchado. Todo esto tiene que ver conmigo y con cada uno de ustedes. Y le dice el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? Tú no estás enfermo. Eso no es más que tristeza de corazón. Entonces dice Nehemías, tuve mucho temor y dije al rey, viva para siempre el rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, el lugar de los sepulcros de mis padres está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Y el rey me dijo, ¿qué es lo que pides? Entonces oré al Dios del cielo y respondí al rey, si le place al rey y si tu siervo ha hallado gracia delante de mí, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Entonces el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y le agradó al rey enviarme, y yo le di un plazo fijo. Y dije al rey, si le agrada al rey, que se me den cartas para los gobernadores de las provincias más allá del río, para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá. Y de que me dé también una carta para Asaf, el guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para hacer las vigas de las puertas de la fortaleza que está junto al templo, para la muralla de la ciudad y para la casa a la cual iré. Y el rey me lo concedió, porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. Él tenía fíjense, un hombre tenía el llamado de Dios de ir a reconstruir una ciudad. Un llamado más grande que yo. Quiero que me miren por un momento. Dios ha puesto en cada uno de nuestros corazones un llamado que es más grande que nosotros. ¿Tú te imaginaste, Reinaldo Pamplona, algún día estar enseñando clases de sanidad interior, clases de hay esperanza? Juan Carlos Monroy. Que no voy a decir lo que iba a decir.
Todo suma. Todo, así como todo esto, la valentía que había desarrollado Nehemías, poniendo en riesgo su vida todos los días, era requerida porque ahora iba a enfrentar un montón de delincuentes, comenzando por un tipo que se llamaba Sanbalat y otro que se llamaba Tobías, que eso viene más adelante en la historia. Pero él tenía que desarrollar valentía y Dios lo puso en esta labor porque se requería un hombre valiente. Dios determinó que fuera un judío de ascendencia judía que tuviera la carga para poder tener, para que no simplemente no pasara por alto lo que estaba ocurriendo. Fíjense, todo lo que estaba ocurriendo en Jerusalén. Y resulta que vinieron a darle la noticia. Y tal vez otras personas escucharon noticias. Y para muchos de los que escucharon noticias posiblemente simplemente fue una noticia más. Pero no para él. Todo suma. Mi experiencia como pastor antes, en mi caso. Mis estudios de ingeniería. La maestría. Aún el adulterio. Todo Dios lo usa. Eso lo dice su palabra. Todas las cosas obran para bien. Todas las cosas, todas, aún nuestras propias metidas de pata, todo obra para bien para aquellos que amamos al Señor y hemos sido llamados conforme a su propósito. Todas las cosas, toda la experiencia del pastor Tony, que le escucho su voz, en los diferentes ministerios en donde él ha estado, su matrimonio, hoy en día aún la muerte de Margie, todo suma para lo que es el pastor Tony hoy. ¿Qué han vivido? ¿Qué ha sido difícil? ¿Qué ha sido terrible? Vuelvo y repito, todos los que estamos aquí en Miami, el estar aquí en Miami, ¿por qué estamos aquí en Miami? No es una casualidad. Es más, nosotros no queríamos venir a Miami. Liliana quería coger para el norte, o sea, de Doncklen hacia arriba. Pero ¿por qué estamos aquí en Miami? Hemos entendido, miren qué interesante, hemos entendido que este es un sitio supremamente estratégico. Ahora lo entendemos. ¿Cuántas nacionalidades hay representadas en esta bendita ciudad? La capital de Latinoamérica. Y resulta que entonces, aquí aparte de que hemos probado todo tipo de comidas y conocido todo tipo de acentos y costumbres, Dios ha estado llamando, fíjense, últimamente, mexicanos que están revolucionando México. Y eso no hubiera sido posible en Colombia, porque en Colombia no conocemos ni un mexicano. Tenía que ser aquí en Miami. Todo suma, todo suma. De la misma manera en Colombia, de la misma manera en Cuba, de la misma manera en muchos lugares en donde el mensaje de esperanza va a terminar llegando y tenía que ser aquí. Ninguno de los que estamos aquí está aquí por casualidad. Ninguno de los que está lamentándose, porque muchos nos lamentamos por estar aquí en Miami también. Ninguno de los que están lamentándose en otros países que se quejan porque todo es chiquito, porque no hay absolutamente nada. No se quejen porque hay un propósito claro, contundente y fundamental por el cual están en ese lugar. Y Dios los va a utilizar a cada uno de ustedes en el lugar donde se encuentran. Es que esta época de la pandemia teníamos que estar en este tiempo nosotros. Somos nosotros los que Dios nos escogió para estar en este tiempo. Las generaciones que vienen después van a decir, ¿y tú estabas vivo en esa época? Sí, yo estuve vivo en esta época. Y en esta época Dios me reveló muchas cosas a mi vida. Su llamado, que es más grande que yo, sus propósitos para mí. Entonces nada es casualidad, todo suma. Todo suma. El apóstol Pablo dice que bendito es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el mismo consuelo con el cual hemos sido consolados por Él. ¿Se entendió el trabalenguas? Está en la palabra de Dios. 2 Corintios capítulo 1. Todos hemos vivido algún tipo de tribulación. Levántenme la mano los atribulados. O ex atribulados. Todos hemos vivido algún tipo de tribulación. Y Dios nos ha consolado. Y hemos experimentado el consuelo de Dios
porque ahora Dios nos quiere usar para consolar a otros. Solamente aquellos que han experimentado el consuelo de Dios tienen la capacidad de consolar. Hay personas que tienen todo tipo de títulos, que tienen su nombre, Jaime García, PhD, Master, no sé qué cosa, y pueden tener muchísimo conocimiento acerca de Dios. Pueden tener doctorado en divinidad, pero si nunca han experimentado el consuelo de Dios, no tienen la capacidad de consolar a nadie. Los únicos que tienen la capacidad de consolar somos aquellos que hemos experimentado el consuelo de Dios. Y en este momento, lo que estamos viviendo como planeta, la humanidad necesita hombres y mujeres que tengamos la capacidad de consolar. Y eso lo podemos hacer en medio de lo que sea que estemos haciendo. En medio de nuestra vida. Yo no estoy diciendo que renuncien a sus trabajos y se vayan de misioneros a otro lugar, si Dios no les ha dicho que hagan eso. En medio de lo que estamos haciendo, entendamos que no es solamente eso que estamos haciendo. Hay un plan más grande que tiene Dios, que es el que produce satisfacción. Si le va a dar un aplauso al Señor, déselo fuerte. Qué tremendo. Todo forma parte de un propósito, absolutamente todo. Diga conmigo, no me quejo más. Creo que pronto vamos a estar traduciendo las clases al portugués, porque tenemos brasileros cerca. No le digan a nadie. Pero posiblemente algunos de los brasileros que están haciendo el programa de restauración en este momento, Dios los trajo, y esto es aquí en Miami, aquí era donde era. Y Dios los tiene en este momento en entrenamiento, porque posiblemente parte de sus planes sea que entremos, y lo podemos hacer desde aquí, que comencemos a abrir grupos de apoyo en portugués. Ya el libro está en portugués. Oye, no está el banner ahí. Se lo llevaron los brasileños. Eso lo dije en voz alta, lo pensé. Posiblemente forma parte del plan que Dios tenga en este momento. Y no voy a ser yo el que va a llevar el mensaje de esperanza al Brasil. Tiene que ser alguien de allá. Por eso yo voy a Barranquilla. Y los municipios aledaños. Los que tienen buena voz. ¿Quiénes son de nuevo? No, los modestos, pues aquí nadie canta. Quiero que entiendan que la voz que Dios les enseñó no es para que canten en la ducha únicamente. A mí me dio el don de enseñar. Imagínense, ¿para qué serviría yo enseñando encerrado en mi cuarto a las 4 paredes? ¿Para qué sirve eso? Diga conmigo, para nada. Todo eso que Dios nos ha entregado, nos los entregó porque nos ama y nos quiere ver bendecidos, pero porque está pensando en otras personas y nos quiere utilizar. Esto es en todas las áreas de nuestra vida. Y quiero utilizar un ejemplo que está en la palabra y ya voy a comenzar a cerrar, que está en 1 Timoteo 6. Miene que ver con finanzas, pero quiero que entiendan, para que vean el orden, ¿ok? Y esto ocurre en todas las áreas de nuestra vida. Lo tienen en 1 Timoteo 6. Miren lo que dice. Miren lo que dice. Le dice Pablo a su discípulo. Dice, Timoteo, enséñale a los ricos de este mundo que porque son ricos se van a ir al infierno. No dice eso en ninguna parte, ¿verdad? Dice, que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberán depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos. ¿Para qué cosa? Para que la disfrutemos. Entonces le está diciendo, Dios, diles que Dios les ha dado muchas cosas en abundancia. Primero que todo, ¿para qué cosa? Para que las disfruten. ¿Quiénes somos los primeros beneficiarios de las bendiciones de Dios? Diga conmigo, nosotros. Y está bien, todo comienza con nosotros. Recibimos y entregamos. Recibimos por gracia y entregamos por gracia, pero tenemos que primero recibir. ¿Están conmigo? Y dice, versículo 14, diles que usen su dinero, que disfruten, pero que usen su dinero para hacer el bien. Ellos deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad. Entonces, ¿para qué Dios los bendice?
para que puedan disfrutar sus bendiciones. ¿Y para qué además deben hacer con esos recursos? Ser generosos y bendecir a los que están pasando necesidad. Y estar siempre dispuestos a compartir con otros. Y miren lo que dice ahora. Estamos hablando de terminar nuestros días satisfechos, ¿verdad? Entendiendo el llamado de Dios para nuestra vida. Miren lo que dice ahora. De esa manera, al hacer esto, disfrutando y siendo generosos, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera y terminen satisfechos. No únicamente para mí. Si Dios me bendice porque Él me ama a mí, me entregó una voz y talentos y todo lo que sea que me haya entregado porque me ama y quiere que yo disfrute de esas bendiciones, pero no termina conmigo. Hay un llamado que tiene que ver con otras personas y ese llamado es más grande que yo. Diga conmigo amén si lo puede creer. Entonces, recibo y entrego. En eso consiste nuestra vida. Recibo de Dios y entrego a otros. Más haga conmigo, recibo y entrego. No, pero suéltese los brazos, diga, recibo y entrego. Y les voy a dar un tip. Una pregunta. ¿Qué les resulta intolerable? En medio de lo que ven, en medio de lo que viven todos los días. ¿O qué tipo de cosas escuchan que les resulta intolerable? Y me refiero a intolerable es que cuando le escuchan, algo se mueve por dentro. Para algunos es, por ejemplo, la injusticia. Hay personas para las que la injusticia es intolerable. Hay personas que escuchan noticias en donde hay injusticia y no se les mueve nada por dentro. ¿Qué les resulta intolerable? Fíjense que Nehemías dice, cuando oí estas palabras, me senté y me puse a llorar. ¿Eso es intolerable para él? Me senté y me puse a llorar y estuve llorando y haciendo duelo durante algunos días, ayunando y orando. Para él eso no fue cualquier noticia. ¿Qué les resulta intolerable? ¿Qué es eso que los vuelve locos? Cuando escuchan acerca de ese tema, quiero que sepan que eso que les resulta intolerable, eso que los vuelve locos, en el buen sentido de la palabra, es muy posiblemente lo que Dios les ha llamado a transformar. Nehemías se puso tan triste que el rey lo notó. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que cuando escuchas sobre eso, cuando te toca lidiar con eso, te transforma aún físicamente que los demás lo notan. ¿Qué es eso que te produce una carga que es inmanejable? Para algunos es la familia. Para nosotros evidentemente son familias, individuos en crisis. Cuando me dicen, llegó a Canaán, esto es muy particular, ya muy específico en mi llamado. Cuando me dicen, llegó a Canaán un pastor que cometió adulterio, vino con su familia, estaban los dos llorando y los niños llorando. Yo nada más me imagino el nivel de crisis, el nivel de dolor. Yo lo entiendo porque yo estuve ahí. Miren, ahí es donde yo sé, y lo he dicho anteriormente, yo sé, porque sé que yo tengo que hacer algo al respecto. Que a mí me corresponde hacer algo al respecto, que a mí me toca hacer algo al respecto. ¿Qué es eso que les produce? Nosotros estuvimos en crisis, fue una crisis muy fuerte. Y hemos tenido en estos años de Canaán, tengo que acelerar un poquito, hemos tenido en estos años de Canaán historias de personas que llaman pidiendo ayuda, y sobre todo ahora en esta época en donde no es solamente aquí en Miami, sino desde cualquier lugar del mundo, cualquier persona nos puede contactar. Y cuando escucho cosas, esto no está pasando en este momento, pero ha pasado en el pasado que personas llaman y no les contestan. Y la persona responsable del teléfono dice, sí, no, yo le devuelvo la llamada después. Yo le devuelvo la llamada el lunes. Pero espérate un momentico, tú no entiendes la crisis que puede estar pasando en este momento esa persona.
Posiblemente no tenga la capacidad de esperar ni media hora más. Esto es ahora. Y es una cosa que se mueve por dentro que es inmanejable, porque yo sé lo que se siente. O yo sé lo que se siente cuando estamos nosotros aquí espectacular y de pronto se va el internet. Lo que están viviendo todos los que están allá afuera. Que comienza de la señal. Y se cae la señal. La experiencia que tienen los que están por fuera cuando se acaba la señal es desesperante. Y por eso hemos invertido una cantidad de dinero para poder tener el mejor internet posible, los mejores computadores posibles, las mejores cámaras posibles, y ahora tenemos los mejores camarógrafos posibles. ¿Cierto? El pecado sexual. Eso es lo que me produce a mí algo que es inmanejable. O sea que no solamente lo escucho, sino que tengo que hacer algo al respecto. Hay personas que vienen de vidas con abundancia de escasez, con gran escasez, y sufrieron mucho. Y descubrieron que el Señor les dio un talento especial y se esforzaron muchísimo y pagaron un precio y hoy en día están viviendo una vida de prosperidad. Y son personas que tienen el llamado muy fuerte en su corazón. Tienen una compasión especial porque de ahí vienen. Esa es su historia y ahí estaba escondido su llamado. Y tienen la carga de agarrar a estas personas que están sufriendo y entrenarlos y equiparlos para que se conviertan en empresarios, entregándoles todo eso que ellos aprendieron también. Entonces, el llamado está escondido ahí, en esa historia de donde venimos. Por eso los cubanos tienen una carga especial por cierto tipo de cosas. Los colombianos tenemos algo diferente. Todos los que hemos vivido algún tipo de fracaso matrimonial, los que tuvieron un familiar enfermo, viven metidos en los hospitales, los que van a las cárceles como Ernie y Carmen. Eso no es una pasión en mi corazón, pero para ellos sí. Y escucharlos, Carmen dice que ella se mete en un ¿puedo decir esto, Carmencita? Ya te eché al agua. Se mete en un salón lleno de puros hombres. Dice que muchas veces ni siquiera hay guardias que la están cuidando. Y ella sabe que ninguno la va a tocar. Y ahí con el libro hay esperanza. Y los regaña. Tremendo. Es una carga y ese es el ministerio que Dios les entregó a ellos. Y yo sé que ustedes van a terminar sus días satisfechos y hoy están satisfechos. No se acomodan, el camino continúa, pero están satisfechos sabiendo que están en medio del propósito, del llamado que Dios puso en sus vidas. Entonces yo quiero tomar estos últimos minutos para pedirles que hagamos algo. Todo el mundo, por favor, cierre sus ojos. Y quiero pedirle a Juan Pijo, a Damián que me acompañen aquí, por favor. Cierren sus ojos. Todos los que están por fuera en sus casas también, cierren sus ojos. Tarín Telles dice, gracias por entenderme, Canaán, a la familia en línea. Gisela dice, los incumplidos me causan mucha ira. ¿Qué es eso? Vuelvo a repetir. Que no pueden soportar. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que cuando se enteran, cuando ven una noticia, cuando reciben un mensaje por WhatsApp, cuando están en Facebook, ¿qué es eso que cuando lo escuchan les quita el sueño? Que no es simplemente una noticia más. ¿Qué es eso que les resulta inmanejable, que aún a algunos les da dolor de estómago? Porque sienten, y yo sé que de alguna manera han comenzado a intuir ya, que no es común, que no es normal, que no le pasa a todo el mundo. La pregunta es, ¿por qué esa intolerancia? Muy posiblemente Dios ha depositado un llamado muy grande y muy fuerte
dentro de ustedes que tiene que ver con eso, como le pasó a Nehemías. Y si pudieran ahí donde están con los ojos cerrados, expresar en voz alta, si lo pueden decir en una palabra, ¿qué es? Y a las personas que están por fuera, ¿qué es? Por ejemplo, decir los homeless, las personas que viven en la calle, los niños de la calle, las familias destruidas, los matrimonios destruidos, la ruina financiera, la gente que no conoce al Señor y saben que algún día, en cualquier momento pueden morir y van a ir al infierno, como lo dice la palabra de Dios. La injusticia, ¿qué es eso? Si lo tienen claro, yo quiero pedirles que comiencen a hablarlo en voz alta. Y a los que están en el chat, escríbanlo por favor. ¿Qué es eso? Los niños abusados. Wow. Creo que esa fue Gladys. La religiosidad, Jesse. Yo lo sé. Y vas a escribir un libro. Yo te lo dije. Y tal vez lo vamos a hacer entre los dos. Y el Señor va a impactar a mucha gente con eso. Y hay muchos que comparten esa carga contigo y conmigo. Porque han experimentado el flagelo de la religiosidad. Y están presos, convencidos de que esa es la única alternativa que tienen de vida. ¿Qué más? La deslealtad, dice Juan. Porque Juan es un hombre leal, es un hombre fiel y toda su familia comparte esa carga. Dice Liliana Méndez, la corrupción. Judith dice la soberbia, el maltrato y la violencia. Mi hermana dice los niños con dolor en su alma. Fabián dice la ruina financiera. ¿Cómo? Perdón, las mujeres abusadas, dice Doris. La ingratitud. La injusticia de los malos gobiernos. ¿Y qué tal que aquí se levanten nuevos presidentes de las repúblicas? Por supuesto que sí. Imagínense los gobiernos, los países dirigidos por gente tan apasionada con una pasión, una carga depositada por Dios. Las mujeres engañadas por sus esposos, dice Margarita. Servir al Señor en el lugar equivocado, dice, esa es mi tía Luz. Las adicciones, dice Carolina. La mendicidad del amor, los que mendigan amor, wow, los que mendigan el amor. La mentira y la falsedad, dicen Julio y Jennifer. La identidad sexual, la violencia religiosa, la impotencia por no poder hacer más, las mentiras, los ancianos abandonados, los matrimonios sin conocer de Dios, matrimonios destruidos, el acoso sexual. Madres, las madres de los hijos adictos. Esto no es mentira. Dios ha depositado esto en sus corazones. ¿Habrá alguien más? El tráfico de niños humanos. Los huérfanos. Wow. La carga de las finanzas, de personas que no saben cómo manejar sus finanzas. Los niños sin padres, las calumnias de líderes a otros que están mal infundados. Iván Barrios dice el endeudamiento, los que tergiversan la palabra de Dios. La infertilidad en las parejas, la codependencia, los que están en negación y en proyección. Los que actúan inconscientemente, los que no tienen identidad, Dios mío. Mi Señor, aquí está tu iglesia. Tu iglesia que está siendo honesta, tu iglesia que hoy está reconociendo, tu iglesia a la que hoy yo sé que has hablado. Señor, a cada uno de estos hijos tuyos, tú los has traído hasta este preciso momento en sus vidas. Tú los pusiste un buen día en el vientre de sus madres, en esa familia, en esa ciudad, en ese año, en ese país específico, en medio de situaciones
tan específicas. Y para algunos fueron momentos muy duros, muy difíciles, tal vez para otros no tantos. Y los guiaste, Señor. Guiaste cada uno de sus pasos. Y muchas veces ni siquiera entendíamos que eres tú que estaba guiando nuestros pasos. Y aún nos permitiste cometer errores y cometer pecados. Y nos dejaste ir como el padre deja ir al pródigo. Y no nos detuviste. Pero siempre tus brazos estuvieron abiertos para cuando decidimos volver. Y hasta aquí nos has traído. Algunos nos has movido de país, Señor. Algunos somos sobrevivientes de crisis muy fuertes. Señor, los que han experimentado el COVID y no murieron como nosotros, y que hoy podemos tener tanta compasión y entender el proceso de los que hoy lo están sufriendo. Todo, absolutamente todo, ha estado bajo tu control. Y yo te pido, mi Señor, un regalo especial, y es que esta llama que está en esos corazones nunca se apague. No permitas que se apague. Señor, llévalos hasta las últimas consecuencias, que solamente puedan descansar cuando estén en medio de ese propósito perfecto, en medio de ese llamamiento que es más grande que cada uno de ellos, Señor. Cuando sus vidas comiencen a dar fruto y puedan experimentar la satisfacción de saber, Dios mío, estoy siendo utilizado por ti. Y yo te pido, Señor, que esto que has puesto en sus corazones, esto que hoy están reconociendo en sus corazones, no simplemente se quede ahí. Yo te pido que les muestres que ya tienes un camino trazado para que puedan caminar en medio de ese propósito. Yo te pido que hoy les des la certeza y la convicción que todos, porque lo estudiaremos después en la vida de Nehemías, todos los recursos, todos los medios, todo lo que requerimos para que este llamamiento se pueda manifestar, todo ya lo tienes determinado. Yo bendigo tu iglesia, Señor, y te pido que por favor nos uses a nosotros, a los líderes de esta comunidad, comenzando por mi esposa y por mí, a todos los que ya conocemos y estamos caminando en medio de ese propósito. Danos la capacidad de funcionar como lo determinaste en Efesios capítulo 4. Danos la bendición, danos el honor y la sabiduría de capacitar. Wow. Juan, escucha esto. La capacidad. Danos la bendición de capacitar a los santos para la obra del ministerio que les has entregado. Danos la bendición de poder guiarlos para que puedan descubrir y entrenarlos y equiparlos para que cumplan ese llamamiento. Si es aquí en Canaán, será aquí en Canaán o donde sea que tú determines que ellos habrán de ir después, Señor. Úsanos, usa esta iglesia, que tu reino crezca, Señor. Yo declaro que esta es una generación que terminará sus días satisfechos. Que llegará el día en que anhelaremos irnos a tu presencia, satisfechos como el apóstol Pablo, satisfechos como Billy Graham, satisfechos como Brother Mickey, satisfechos, ancianos satisfechos, que podremos mirar atrás y habremos escuchado que habrás hablado en nuestro corazón diciéndonos: bien hecho, buen siervo y fiel. Y nosotros te prometemos la gloria y siempre te la daremos, Padre Celestial. Bendice tu iglesia, Señor. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.